Bueno, ciertamente que cuando tú ves algunos estudios de opinión, que espero que este miércoles con la encuesta Jubileo UMSA que les invitamos a seguir, porque estará disponible para absolutamente todos este miércoles a mediodía, pero cuando tú ves que hay una población donde los estudios te muestran que entre indecisos, entre nulos, entre blancos, hacen el bolsón mayor, faltando pocas semanas para las elecciones, pues obviamente entenderás que una parte importante de la población realmente está escéptica, no tiene opción por ninguna de estas opciones electorales, no siente que ningún candidato traduzca su pensamiento y sentimiento, y ciertamente que eso no debería ser extraño, porque cuando ves candidatos que son de una edad ya, por lo menos no son jóvenes, pero quieren actuar como jóvenes para ganar al segmento de juventud, hay otros que son jóvenes y quieren parecer maduros para convencer a la población, hay otros que hacen sus escenificaciones de deportistas, otros que apelan a la candidez maternal, en fin. Nada de eso es oferta, nada de eso es lo que necesita el país. El país no necesita un viejo hecho al joven, un joven hecho al viejo, una señora hecha a la mamá. El país lo que necesita es gente seria, porque lo que viene realmente es demasiado complicado. Es una crisis múltiple, con destrucción de empleo, con quiebre de empresas privadas, pequeñas y medianas, con una situación irresuelta en el tema de salud, con una educación que ha finalizado un año antes de tiempo y que ahora tiene que nuevamente retomar las rémoras en un país donde la educación ya es mala en sí misma, pero es un país que necesita educación más que otros, indudablemente, y encima la estamos sofocando. Entonces, ¿tú crees realmente que la oferta electoral traduce mínimamente los problemas centrales que tiene el país? ¿Tú escuchas a algún candidato que realmente te esté instalando las ideas, fuerzas necesarias que sean las que hagan un clic con la sociedad? ¿Tú crees que realmente tenemos en la oferta electoral actual a la persona que va a estar a la altura de conducir problemas tan complejos en lo que se viene de aquí en adelante? Y entonces, claro, creemos que con caravanas, con banderitas, con gritos estridentes, con TikToks, en fin. Dios mío, es una campaña bufonesca, cero propuesta, con candidatos que realmente no logran convencer a la población. Y esa es la oferta, eso es lamentablemente lo que tenemos. Estamos yendo a votar en un país sin liderazgo, sin propuesta seria, sin convencimiento, y al final el voto será simplemente por restaurar un poder de puesto, que en este caso son los del movimiento al socialismo, que quieren restaurar sus privilegios, y los que quieren arrebatarles los privilegios, más que sacarlo al más, lo que quieren es arrebatarles esos privilegios, porque que no nos cuenten la milonga de que el país está primero, porque no han tenido la capacidad ni de sentarse en una mesa a discutir un plan país. Lo único que han hecho es anteponer sus intereses personales, regionales, corporativos, antes que los intereses del país. Por eso la población mira esta bufonada y no se siente convencida. Ahora, varias cosas. Uno, la confianza en la gente, que yo digo, de pronto no está entendiendo la magnitud de lo que viene. Y en esto me gustaría que seas muy claro, Franklin. Nosotros venimos hablando de una crisis económica muy compleja, pero el paquete se viene completo, porque no es solamente que la crisis económica va a ser muy compleja, sino también fruto de la inmadurez y la irresponsabilidad de los líderes políticos. Vamos a estar tan polarizados y tan enfrentados que no van a ser tiempos de paz, sino van a ser tiempos de mucho enfrentamiento, de mucha guerra.
no sé si guerra es la palabra, pero de mucho enfrentamiento, de mucha intolerancia. Y va a haber una crisis social también y una crisis política también. O sea, lo que se viene no es pequeño. Mira, María René, necesitamos en corto tiempo necesitamos un gobierno fuerte, no autoritario, fuerte. Fuerte significa que venga con un respaldo popular contundente. ¿Por qué? Porque las medidas estructurales de reforma y ajuste que hay que tomar en el corto y mediano plazo son muy complejas y algunas pueden ser inclusive impopulares, pero muy necesarias e impostergables. Si el próximo gobierno, independientemente de quién sea, porque puede ser un gobierno que no sea el MAS o puede volver a ser el MAS. Al día de hoy, todas las posibilidades están abiertas. Pero el próximo gobierno se perfila como un gobierno débil. Si es el MAS, no va a ser ese MAS avasallador que hemos tenido más de una década, va a ser un gobierno débil, y si no es el MAS, también va a ser un gobierno débil. Si es el MAS, va a tener una oposición más fuerte, porque ya no va a ser una oposición chiquitita como la que hemos tenido más de una década, y entonces lo que va a hacer es permanentemente obstruir. ¿Por qué? Porque quieren deponer definitivamente la estructura, y si el MAS es gobierno, se va a volver ultra autoritario para finalmente sofocar la oposición, porque ese es su estilo. Su estilo es sofocar a través de la fuerza, a través de la violencia, a través de los grupos de choque. Entonces, si es el MAS, va a ser un gobierno turbulento, va a ser un gobierno débil y va a ser un gobierno violento. Si no es el MAS, si no tiene el próximo gobierno mínimamente 40% de votación y participación en la Asamblea Legislativa como correlación de fuerzas propia y autónoma, entonces lógicamente va a entrar de entrada va a estar en gran debilidad e indudablemente tiene que buscar aliados para hacer viable las transformaciones mediante la aprobación de ley. Si tú sacas 40%, necesitas 11% para hacer mayoría y entonces negociarás con una fuerza. Si sacas 30%, entonces te falta 21% para hacer mayoría, vas a tener que negociar con 2 o 3 fuerzas. Date cuenta, por eso mismo, qué importante es que en la primera vuelta tengas 40% de correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa que haga viable tu gestión y que no te ponga en una condición de secuestro y chantaje de tus futuros aliados que seguramente se van a aliar contigo, no por tu linda cara ni por tu plan país, sino porque van a exigir ministerios, van a exigir embajadas, van a exigir direcciones, van a exigir cuotas de poder. Nuevamente vamos a volver a la prebendalización de la política y en corto tiempo eso va a generar un desencanto y desilusión ciudadana y se van a empezar nuevamente a activar, o se va a empezar a activar la nostalgia de los tiempos de Evo, porque cuando uno tiene al frente un gobierno que está terminando el ciclo de vista y está otro ciclo, pero ese ciclo resulta ser malo, resulta ser ineficiente, resulta ser puro cuoteo, entonces la gente simplemente lo que hace es tirar hacia atrás nuevamente. Al mismo tiempo, el MAS en oposición no sería como las oposiciones que hemos tenido estos años, divididas, chiquititas, peleándose por escritorios, por oficinas, por viajecitos, en fin, sería una oposición muy dura, cohesionada, con una representación mínimamente del 30% de la Asamblea Legislativa, bloquearía la aprobación de leyes como lo está haciendo ahora. Igual este es de su estilo, en función de oposición haría exactamente lo mismo. Y por último, ¿cuál va a ser la correlación del Senado? Si en el Senado la fuerza que logra el gobierno no tiene mayoría, entonces todo lo que se haga en la Cámara de Diputados va a ser bloqueado en el Senado. Y el Senado se convertiría en una llave de paso, que deje pasar o que no deje pasar la plataforma legislativa. Y entonces tendrías un gobierno prácticamente secuestrado e inviabilizado, no desde la Asamblea Legislativa, desde el Senado. Y entonces, qué importante es ganar
no solamente el bolsón de votos, sino lo que tienes que ganar es en cantidad de departamentos, porque eso es lo que te da la representación senatorial. Pero como vemos que la oferta electoral se dedica a hacer TikToks, caravanas, bicicletas, como si esa fuera realmente la demanda ciudadana, ¿no? La ciudadanía sabe muy bien en Bolivia, los bolivianos tienen una alta cultura política, lo que hemos hablado contigo muchas veces, María Ramón. Los bolivianos tenemos alta cultura política, hablas con un maestrito, con la caserita, con el canillita, con el estudiante, con el empresario, con el profesional, todos tienen buena opinión política porque como Bolivia es un país tan inestable y con poca institucionalidad, la gente anda en vilo y siempre anda preocupada y por eso siempre anda enterada de los temas políticos. En países donde las cosas funcionan bien, la gente no se preocupa de la política porque aunque cambien gobiernos, no va a cambiar el país radicalmente, pero nosotros cuando cambia de gobierno todo cambia. Pues por eso siempre es una zozobra cuando estamos en procesos electorales y no nos van a convencer con gorritas, con TikTok, con banderitas o con bicicletas. Yo creo que ya llegó un momento en que el país se avecinan momentos muy complicados. ¿Por qué? Primero, Bolivia es un país interdependiente y además es un país cuya economía no ha logrado dar un salto cualitativo, ampliando su base productiva, porque seguimos dependiendo solamente de 2 o 3 productos, gas, granos y eventualmente algo de minería. Segundo, no hemos diversificado nuestra economía, seguimos siendo un país básicamente artesanal y no hemos entrado en el periodo de la industrialización. Así que, en temas económicos, estamos realmente en una situación gravísima. Segundo, ¿hasta cuándo vamos a resistir las subvenciones? Tenemos subvencionada la gasolina y los hidrocarburos y también tenemos el tipo de cambio fijo que está reteniendo un proceso inflacionario. Si esas cosas a través de un alivio a las arcas del Estado no mejoran, vamos a tener que incurrir en deuda. ¿Por qué? Porque para salvar el problema necesitas recursos frescos, necesitas efectivo. Y entonces, ¿qué necesitamos? Prestarnos dinero. Cuando tú te prestas dinero, significa que nuestros nietos y nuestros bisnietos van a tener que pagar lo que hoy día nos estamos prestando para salvar hoy día. Porque como no se han hecho los trabajos de base en todos estos años, desde la creación de la República, siempre vivimos en esa situación. Entonces no hay institucionalidad, no hay seguridad jurídica. Lamentablemente la oferta electoral está divorciada de los desafíos estructurales que tiene el país. Tenemos un sistema de salud realmente que ha desnudado su total precariedad. En el campo, supuestamente todos estos bloqueadores con acciones casi criminales, pero también han develado que en el campo la gente sigue siendo pobre, sigue teniendo bajo nivel de instrucción, siguen siendo utilizados como carne de cañón. Sí. Se suponía pues que el proceso de cambio debía resolver esos problemas, pero ese proceso de cambio ha sido simplemente una gran impostura, una estafa, un proyecto político que se ha adueñado del país para enriquecerse y envilecerse. Y la oferta electoral actual nueva nos propone pues todas estas bufonadas que vemos, María René. Entonces, por eso tienes en la población el bolsón de ciudadanos que prefiere pensar en votar blanco, en que no se decide, en anular su voto, porque no ve realmente en ninguno de estos señores o señoras una oferta electoral. Qué pena, ¿no? Qué pena, el país se merece otras cosas, comparto grandemente lo que dices, y me preocupa en muchos casos, es un punto de vista de comunicadora, por supuesto, la capacidad increíble que tienen unos y la incapacidad increíble también que tienen otros para comunicar lo mucho o poco que tienen que decir. Es impresionante. Lo que sí, voy a confiar como tú en ese saber, en esa sabiduría que tiene la gente boliviana. Sorprendente, muchas veces, sorprendente. En todo caso, los elementos de análisis los acabas de dar. Te agradezco mucho el que hayas compartido con nosotros este lunes en la mañana, aquí en Tu Mañana en ATV Radio. Te mando como siempre un fuerte abrazo, Franklin, lo mejor. Gracias, María René, un gran abrazo y hasta pronto.